Pere, muchas gracias por este tiempo para el Universal Deportes. Pues me gustaría empezar platicando sobre el momento que vive el equipo en ese torneo. Ayer sufren su segunda derrota y como es normal en América se encienden las alarmas, empieza la crítica, pero pues son dos derrotas, están en la parte alta. ¿Cómo está el equipo? Bueno, sí es cierto que no es el mejor torneo, por lo menos desde que yo llegué, pero también pues está siendo un torneo difícil, con bajas, con ahora muchas seleccionadas que están fuera y al final pues bueno, es cierto que el partido contra Toluca pues al final no sé si decir que no nos representa, ¿no? Es cierto que también se falla contra Necaxa, contra León, teniendo el equipo completo, pero bueno, al final, por suerte, por desgracia, creo que lo importante es llegar bien al final y yo creo que el equipo espero que reaccione, que ya vuelvan las seleccionadas, bueno, después de ganar la Copa Oro, pero que vuelvan ya prontito y que volvamos a ser ese equipo de que fuimos, por ejemplo, en el partido de Monterrey, ¿no? Pero es momento de decir calma, son 7 bajas, eso es parte del equipo titular, están trabajando con algunas de las jóvenes, pero es tú como una de las líderes con la experiencia que tienes, ¿cómo se habla adentro en estos momentos? Bueno, para mí es complicado jugar un partido así, ¿no? Al final éramos 10 del primer equipo, no le puedo poner la presión ni a Alexa Soto, por ejemplo, ni a ninguna de las que entró luego de cambio. Son jugadoras que alguna llegaba de 3 meses sin, sin estar con el equipo, lesionada, gente que no juega en su posición. Entonces yo no voy a presionar a ninguna de esas compañeras, le voy a dar todo el tiempo que quizás la afición no nos da. Creo que al final pues necesitamos ese tiempo, ¿no? Para poder recuperarnos todas, para pues eso, que vuelvan las de la selección, que vuelvan descansadas y volver a ser ese equipo que éramos antes, ¿no? Al final yo creo que el partido de Toluca, pues bueno, es cierto que el resultado pues quizá no era el esperado, quizá como América pues no era el que tocaba, pero bueno, también creo que las circunstancias pues eran complicadas. Esto como en la vida es de altas y bajas. ¿Cómo te encuentras tú en este momento? Lo pregunto porque uno que ve los partidos, te he notado en algunas jugadas, en algunas acciones, como un dejo de frustración. Están los penaltis que fallaste. ¿Cómo te sientes tú en estos momentos? Bueno, fue un inicio complicado al final. También los resultados no ayudaban, el juego sobre todo del equipo no ayudaba y bueno, creo que también el partido de Monterrey fue un punto de inflexión, ¿no? Donde volvimos a tener esa confianza en nosotros que yo creo que era lo que quizá nos faltaba, ¿no? Volver a confiar, volver a decir somos el América y haya pasado lo que haya pasado en el torneo anterior, vamos a volver a demostrar quiénes somos, lo que queremos y yo creo que, pues bueno, la vuelta a la selección, ¿no? De las jugadoras que se fueron volvió a meter como un bache ahí en ese proceso con el que íbamos, pero bien, al final creo que de peores he salido, de peores hemos salido como equipo, así que de momento tranquila, creo que al final, pues como he dicho antes, lo importante va a ser en junio, finales, no en junio, no, El cierre eh, de la liguilla. en liguilla, así que por ahora tranquilas. Pero cuando termina la final de ida, ahí en zona mixta me respondiste una pregunta y me dijiste que este tema pasó por lo mental. En ese momento pasó por lo mental. Después de ese día, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo has visto al equipo en el tema mental? Porque te lo he escuchado, no solo esa vez, ya después varias veces, que siempre has sido dura en ese tema de que lo mental debe ser la parte importante y el famoso hay que creérnoslo, porque pareciera que América se enfrenta a Tigres, un equipo de su altura, y empieza a perder desde ese punto. ¿Cómo ha ido cambiando ese tema?
Bueno, yo lo mental hay mucha gente que ya no lo cree, que sea lo mental, pero yo te digo, ¿cómo puede ser que se pierda contra León y luego le ganes a Monterrey? No ha cambiado jugadoras, no ha cambiado el equipo, simplemente es quiero ganar, me lo creo y lo voy a hacer. Y entonces le ganas a Monterrey 4-0, ¿no? Yo creo que el fútbol, a mi entender, por lo que la experiencia, por lo que he vivido, creo que es muchísimo de la cabeza. Al final, si tu cabeza no va, tus piernas no funcionan, si estás nerviosa, si te da miedo, al final creo que no vas a funcionar como futbolista. Y yo creo que no lo estamos volviendo a creer, ¿no? Creo que al final, yo espero que la parte mental no vaya subiendo y bajando, sino que ya se mantenga. Creo que al final se está haciendo un buen trabajo, ya sea con el psicólogo, con Villa. Yo creo que al final es una parte muy importante del fútbol que quizá pues se tenía olvidada, ¿no? Y yo creo que eh, tener esa idea de queremos y vamos a poder hacerlo creo que es importante. Y bueno, pues por suerte este año tenemos, o este torneo tenemos la prueba de Monterrey. Así que espero que cada vez que fallemos un poquito nos fijemos en ese En partido. ese partido en el Azteca. Pero hay que decirlo desde mi perspectiva, el que tú hayas estado en Europa es un chip totalmente distinto, es un fútbol de más tiempo y históricamente y culturalmente siempre ha sido otra mentalidad al de nosotros los latinoamericanos, porque no solo es en el femenil, que tiene una liga de 7 años, sino en el varonil. Históricamente también siempre han dicho que no se la creen, que cuando están contra potencias se vienen abajo. En ese sentido, ¿cómo ves a la mujer, a la futbolista mexicana, a la futbolista de este lado, por todo lo que nos dices y por tu experiencia? Eh, Creo que lo externo, las opiniones externas afectan mucho aquí. Creo que no sé si porque eso, ¿no? Porque la liga acaba de empezar, porque quizá antes no había pues esos aplausos, ¿no? O esas críticas que hay ahora, ¿no? Creo que al final muchas se dejan llevar por eso y es algo que también hay que trabajar, ¿no? Que no cuando te dicen qué buena eres te creas la mejor ni cuando te critiquen te creas la peor, sino que o que no les hagas caso o que relativices o que oye, pues muy bien, me dicen esto, pues ya está, ¿no? Al final creo que es esa no experiencia, ¿no? O el hecho de ser novato, ¿no? Por así decirlo, el que quizás sí que mueva mucho, ¿no? Esa perspectiva que tiene la futbolista mexicana sobre sí misma. Ahora, hablando no solo del fútbol cancha, sino todo lo que está representando la Liga MX femenil fuera de ella, ¿qué sorpresa te llevaste? ¿Cómo ves el crecimiento de las mujeres? Y preguntarte puntualmente si el fútbol, ya no mundial, sino aquí en México, es una forma de empoderar a las mujeres, de decir, aquí estamos desde otra perspectiva. Sí, yo creo que la verdad que esta liga sea tan corta, bueno, que lleve tan poco tiempo, y que se hayan dado tantos recursos, creo que es algo que la verdad me sorprende, ¿no? Porque al final sé que, pues bueno, no solo aquí en México, sino a nivel mundial, ¿no? La mujer siempre ha estado como un poco, sí, sí, ya, luego te vamos a por ti o te ayudamos, ¿no? Y el hecho de que, pues eso, un país, ¿no? O una zona, ¿no? Donde siempre se piensa, ¿no? Que la mujer no tiene ese papel tan relevante como quizá tiene en Europa. La verdad que me llama la atención y que no me sorprende, pero sí que, oye, me gusta, ¿no? Que al final se haya apostado por esta liga, se estén dando estos recursos y al final creo que es muy positivo y que, bueno, ojalá pues otros sectores, ¿no? Otras profesiones tomen en cuenta el ejemplo que está dando la liga. Y cada vez vemos el papel de la mujer toma mayor relevancia y lo que te decía, no solo en el fútbol, sino en cualquier ámbito de la vida. El 8 de marzo se van a ver manifestaciones y cada uno desde su trinchera va a alzar la voz. Es lo que te decía, si tú ves que el fútbol puede ser un grito de justicia, de aquí estamos,
desde la cancha. Sí, creo que al final el fútbol pues tiene un altavoz muy grande que llega a muchísima gente, ¿no? Y yo creo que lo que pasa en el fútbol se refleja mucho en la sociedad, tanto para lo malo como para, para lo bueno. Así que en este caso yo creo que aprovecharlo de manera positiva, creo que sería muy bueno. Además, cada vez pues vienen más mujeres al fútbol y yo creo que tomar ese ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando en el fútbol, creo que sacarlo luego a la sociedad creo que es muy positivo y que podría ayudar mucho. En ese sentido, Pere, ¿cuál ha sido tu mayor lucha en el fútbol como profesional? Desde Europa, en México, no sé. Bueno, sobre todo que te hagan caso, ¿no? Que al final, eh, sobre todo por el presupuesto que suponemos, bueno, que supone un equipo de femenino a nivel o en relación a lo que supone un equipo de fútbol masculino. Yo creo que es un tanto por ciento tan pequeño que al final te da mucha rabia, ¿no? Cuando pides nada, tonterías o horarios o campos y que no te los dan, ¿no? Al final eh, es algo que me ha pasado en muchos equipos, no hablo de México, no hablo del Barça, no hablo de nada concreto, sino sí, al final de muchos clubes, de muchas jugadoras que piensan igual y yo creo que eso es quizá lo que más rabia da y la lucha por la que muchas jugadoras pelean, ¿no? Por pequeños detalles que al final son los que quizá te marcan la diferencia y que no se dan. En ese sentido, ¿qué le falta a la liga local? Bueno, yo creo sobre todo una base salarial, ¿no? Tener a todas las jugadoras pues que puedan dedicarse al 100% a ser futbolistas, que no tengan que complementar pues su salario o su, o su vida futbolista con tener que trabajar en cualquier otro sitio para llegar a poder alimentarse bien, a poder, si necesitan un fisio, a poder ir al fisio, a cualquier cosa que les ayude a ser mejores futbolistas, ¿no? Yo creo que al final tener un salario base que les ayude a ser 100% futbolistas creo que es lo primordial a día de hoy. Pero hay una lucha que yo veo, de una lucha tuya, no sé si tú la veas como lucha, el tema de la diabetes. Saber, cuando yo supe que tenías diabetes, una jugadora profesional, es un tema muy poco común. Y ver que eres una jugadora de campeona de Champions, una líder aquí recién llegada, yo creo que hace aún más grande esa lucha, como yo la veo, pero ¿cómo has llevado ese tema? ¿Sí lo ves así? Bueno, no siempre ha sido fácil, pero no siempre ha sido difícil, ¿no? Al final creo que tomarlo como algo tan natural, ¿no? Como yo he hecho, sé que no es fácil tomarlo como si soy la diabetes y yo, ¿no? Sé que a muchas personas le cuesta, ¿no? Cuando hacen su debut en la diabetes, pero yo creo que tomármelo como tan natural desde el primer momento me ayudó mucho. Y claro, sí es cierto que al final pues te cuesta más recuperar, ¿no? Pues te cuesta también estar pensando más en cómo estará mi azúcar, ¿no? Cuando entras al vestuario, ¿cómo estará mi azúcar? O pensar en qué tengo que hacer en un córner, ¿no? Al final son cosas que quizá pues le echas un poco menos de interés al córner y piensas más en cómo estará tu azúcar, pero son cosas que yo he tomado como habitual y que al final pues la verdad no me suponen un problema, ¿no? También te puedo decir, nunca he vivido sin diabetes y fútbol profesional, entonces quizá ahí vería más la diferencia, ¿no? Pero bueno, por suerte o por desgracia, desde que fui futbolista profesional he sido diabética, así que el hecho de tomármelo tan natural desde el primer momento, pues me ha ayudado mucho. Y yo creo que eso ayudó, ¿no? Que fue muy joven. Sí, Muy al joven. final sí, creo que cuando peor lo pasas es cuando te cambian la vida siendo ya más adulto, ¿no? Y creo que ahí sí que mucha gente me escribe, ¿no? Me contacta diciéndome es que lo llevo muy mal o me cuesta mucho el hecho de pincharme, de tener que cuidar la alimentación y bueno. Es justo eso era lo que quería preguntarte, porque más allá de que eres una referente, eh,
en el fútbol femenil, también lo eres para ese tipo de personas que te escriben y porque también, para los que no saben, tienes un libro que habla de eso, ¿no? Sí, al final, bueno, era un poco el propósito, ¿no? Del libro, pues tener esa información, sobre todo más de la parte más humana, ¿no? No tanto como persona diabética, sino como persona que tiene diabetes, ¿no? Persona, sobre todo, y futbolista, ¿no? Y al final, pues, eso, al final, cuando vas al médico, ¿no? Te tratan como, haces esto y esto, ya, pero yo tengo esto, ¿no? Que va parte de mi vida, ¿no? Que juego a fútbol, que estudio, que tengo estrés, que tengo mil cosas, ¿no? Y al final, creo que al final el médico no ve toda esa parte, ¿no? Y yo creo que también es un libro que te habla de las dos cosas, de cómo equilibrarlas, de cómo llevarlas. Y bueno, yo sobre todo para la gente que como yo no ha tenido referentes, pues que pueda tener uno. Ya para ir finalizando, Pere, ¿cómo es Andrea Pereira allá con el tiempo que lleva viviendo en México? Y si las espinas del cactus se han ido quitando cada vez más. Bueno, eso me dicen, que cada vez soy menos cactus, pero bueno, la verdad que muy contenta. Al final creo que estar lejos de mi casa, de mi familia, creo que te hace pues abrirte un poquito más, ¿no? No ser tan cerrada como quizá yo era antes estando en casa. Así que creo que la experiencia, todo lo que me estoy llevando, lo que me llevaré de aquí, creo que es positivo y sobre todo pues conocer una cultura diferente, un país diferente, muchas cosas que se hacen diferentes y también ayuda a valorar mucho lo que tenía en España, ¿no? Normalmente termino la entrevista pidiéndole un mensaje a la afición, pero en este momento me gustaría que el mensaje fuera solo a las mujeres que siguen el fútbol femenil, a las jugadoras que hoy sí pueden ver reflejado un camino que pueden recorrer cuando antes ustedes no lo tenían y ustedes lo fueron haciendo. A ese tipo de mujeres y niñas, ¿qué mensaje enviarías, Pere? Sobre todo que esas niñas que ahora están empezando, que lo disfruten, que al final con lo que te quedas al final de la carrera va a ser con el camino, ¿no? Con cada entreno, con las amistades, que yo estoy convencida de que va a haber que luchar, ¿no? Porque al final es cierto que se está avanzando, pero que la lucha va a seguir estando ahí. Así que no desistan, que sigan, que sean constantes y sobre todo que lo disfruten, porque si no disfrutas, por mucho que ganes, la verdad que no merece la pena. Pere, muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada, vosotros.